creo que a veces nos llenamos de chiches metodológicos y econometrías complejas cuando un buen análisis de estadística bien llevado, con un propósito claro, nos abre un mar de oportunidades para discutir, para incidir, para traer resultados. Yo la verdad que los quiero felicitar. El estudio se lee muy bien, es metodológicamente sólido, sin ser pretencioso, sin tratar de hacerlo todo. Y la verdad que es un placer leerlo y abre un conjunto de discusiones que los invito a no solo promover, sino alimentar con los resultados y con los subproductos que salen de este estudio. Realmente un lujo. Creo que la mención al 70% debería ser una nota a pie de página, ¿no? Antes se pensaba que el 70%, ya, es una nota a pie de página, eso no es lo relevante y distrae mucho sobre lo que realmente es importante, que es el otro resultado, y es 57% de los alimentos en el Perú vienen de la agricultura familiar. Ese es el dato. El 70% distrae, ¿no? Porque parece, como decía Pancho, que estamos en un debe, cuando no estamos en un debe, el dato es 57. Ese es el dato que deberíamos enfatizar. Y creo, como bien recomienda Pancho, que hay que no solamente ver la sensibilidad de ese número, sino usar lo que siempre recomendamos en estadística, ¿no? Usemos rangos, hagamos estos análisis de sensibilidad, y en realidad quizá no tenemos que decir 57, tenemos que decir que está entre, no sé, 53 y 60, el número que salga, ¿no? Pero hay que, creo que eso le da muchísimo más peso y credibilidad al número. Creo que sería muy importante en el caso del trabajo de Miguel saber cuántos de los agricultores familiares y cuántas de esas toneladas de alimentos que están en el 57% que le sale a Miguel viene de unidades de menos de 2 hectáreas, ¿no? Porque ahí hay una distinción importante. Esas discusiones sobre el 70, 80% que salen en estos documentos que les estoy mencionando son vigentes, pero es por el tipo de definición que están usando de agricultura familiar. Y creo que hay que ponerle énfasis en clarificar eso en la segunda nota a pie de página que debería estar en el estudio de Miguel, que tiene que ver con esta discusión sobre las definiciones de agricultura familiar. Y creo que hay que agregarle la dimensión tamaño de la finca. Creo que ahí hay una oportunidad muy importante para discutir la relación con tamaño de la finca y con acceso a servicios, porque eso tiene que ver con la discusión actual de la segunda reforma agraria. Son estas producciones de alimentos relevantes desde la agricultura familiar, ¿qué servicios tienen? ¿Por qué lo digo? Porque eso termina incidiendo en productividad y tenemos que llegar a una relación entre productividad de las fincas y producción de alimentos, porque es ahí donde deben ir las políticas, a el trabajo sobre productividad y el trabajo, la incidencia de políticas en fincas muy pequeñitas, en fincas que son compradoras netas de alimentos. Son distintas políticas a las que se necesitan para una agricultura familiar que maneja una extensión de 8 hectáreas, que sí tiene acceso a servicios, que está en esa idea de agricultura familiar consolidada. Creo que el estudio de Miguel nos abre además la urgencia de irnos a discusiones específicas para subsectores, ¿no? Lo que presenta Miguel para el tema pecuario y los cambios en el peso de los lácteos y los productos avícolas, pollos y huevos en particular, es muy interesante y debería ser una discusión de estrategia de seguridad alimentaria mucho más detallada. Creo que ahí hay una oportunidad enorme y muy, muy interesante que hacer. Voy a terminar con 2 temas que me parecen centrales. Uno es quién debe usar esta data, a quién le queremos hablar. Y para eso hay que hablar, como digo, en más específico, en subgrupos, pero creo que claramente hay que pensar que los usuarios de esta información, por supuesto el Midagri, la discusión sobre agricultura familiar, pero también otros actores. Pancho mencionaba las agencias agrarias, esas dependen de los gobiernos regionales. ¿Cómo le hablamos con esta data por regiones, por subcadenas a los GORES? Creo que allí hay un tema
de generar información que les sirva a los GORES para que puedan prestarle más atención a su agencia agraria, no solamente al Midagri. En los datos que presenta Miguel, hay como cliente, usuario de esa data, produce como un actor central. Y siempre miramos al Midagri, que está muy bien, pero tenemos que comenzar a prestarle más atención también a lo que hace produce. Ahí hay un tema muy importante. Y también a los canales de comercialización de estos alimentos que vienen de la agricultura familiar. Y el tema de mercados depende sobre todo de municipios, ¿no? El tema del mercado mayorista vuelve a ser un tema crucial para que esta producción de alimentos de la agricultura familiar llegue a los consumidores. Termino con el tema de la multisectorialidad y la intergubernamentalidad, pero sobre todo con la mirada para el futuro. ¿A dónde nos vamos con esto? ¿Qué tipo de políticas se necesitan aquí para asegurar que estos agricultores familiares que producen 57% de los alimentos para los peruanos, qué necesitan para poder seguir con la trayectoria que Miguel plantea en el estudio muy bien, ¿no? En base a las tendencias de crecimiento de la población, ojalá la reducción de la pobreza prontamente que incide en el consumo, en la demanda por más alimentos, la presión a la agricultura familiar por más alimentos, que se traduce en una exigencia de mayor productividad. Productividad de la tierra, productividad del agua, ¿no? Y tenemos que comenzar a trabajar ya en ese detalle, porque no podemos pensar que la población peruana y del mundo va a seguir creciendo y va a demandar más alimentos y va a demandar muchos más de estos alimentos que vienen de la agricultura familiar. El tema de frutas, hortalizas, proteína animal, gran oleaginosas, va a seguir creciendo con la presión hacia una transición, ojalá hacia dietas más saludables, que están en manos de esos agricultores familiares. Pero si no los preparamos, vamos a perder esa carrera. Y ahí creo que se puede perder una oportunidad de una transición hacia una agricultura familiar no solamente más productiva, sino más atendida por los sectores públicos y mejor insertada en las cadenas de producción y comercialización que se requiere para asegurar una mejor distribución de los beneficios, de las oportunidades que esta demanda creciente por alimentos va a generar.